Bendiciones, hermanos y hermanas. Seguimos meditando en las Escrituras. Ahora comenzaremos a leer el segundo libro de Samuel, en los capítulos del 1 al 4. Cuando lleguemos al capítulo 1, vamos a ver cómo un amalecita lleva la noticia a David sobre la muerte de Saúl y Jonathan. Es un poco extraño, pero el amalecita se atribuye la muerte de Saúl, y nosotros, cuando terminamos de leer la primera parte del libro de Samuel, vimos que Saúl se lanzó él mismo contra su propia espada y que su escudero, al verlo muerto, hizo lo mismo. Así que sobre este hecho, muchos comentaristas coinciden y piensan que este lo hace con el fin de agraciarse con David, porque incluso en el capítulo 4 David dice que quien le trajo la noticia pensó que traía buenas noticias. Así que no hay contradicción alguna, sino que simplemente vemos a alguien que quiere atribuirse algo pensando agradar a David. Y parece increíble que David, a pesar de haber sido perseguido por Saúl durante tanto tiempo, queriendo matarle, tiene un respeto tremendo por su persona. Es importante ver cómo, ante las faltas de Saúl, primeramente lo que reconoce David sobre él es que este era el ungido del Señor. Sobre los capítulos 2 y 3, quiero citar textual un par de comentarios del libro Comentario Bíblico Mundo Hispano, que creo que nos va a ayudar un poco a clarificar todo lo que ocurre en el relato de estos capítulos. Este dice así: en este capítulo veremos cómo David consulta al Señor, algo que ya hemos visto que parece ser muy frecuente en la vida de David. Consulta en esta oportunidad si se debe subir a alguna ciudad de Judá y le dice que debe ir a Hebrón, lugar donde es ungido como rey de Judá. Por el momento, solo reinaría Judá, ya que Abner, que era el comandante del ejército de Saúl, había tomado a Isboset, hijo de Saúl, y lo había proclamado rey sobre los otros reinos de Israel. Luego nos cuenta el relato que el ejército de David estaba al mando de Joab, hijo de Sarvia, la hermana de David. Joab trajo su ejército a enfrentar a Abner. A cada lado del estanque se alistaron los dos ejércitos. Abner pidió que los jóvenes de cada ejército compitieran en un juego de guerra previo a la batalla. Se enfrentaron 12 jóvenes de cada ejército. Los jóvenes siempre son las primeras y seguras víctimas en una guerra. Cada joven dice que mató a su adversario, de tal manera que los 24 jóvenes murieron. Esto hizo enfurecer a los dos ejércitos y se produjo una cruenta batalla en la que Joab salió vencedor. Tanto Joab, Abisai y Asael eran hijos de Sarvia. Los tres hermanos eran grandes guerreros, amantes de las guerras más que de la paz, y de un carácter obstinado. Asael era el más rápido en la carrera, se dio a perseguir a Abner. Abner suplicó a Asael que se apartara, que dejara de perseguirlo porque no quería matarlo. Sin embargo, Asael insistió en perseguir a Abner y en su insistencia encontró la muerte a manos de este experimentado Abner. Asael tenía mucha fuerza y destreza, pero su fuerza y destreza fueron dominadas por su orgullo y obstinación. Joab y Abisai continuaron persiguiendo a Abner y sus hombres hasta el anochecer, hasta que Abner suplicó a Joab que dejara de perseguirlos. Las palabras de Abner reflejaron cierta actitud de reconciliación, reconsiderando la tragedia de la guerra y reconsiderando a ambos ejércitos como parte de un mismo pueblo. Abner aún se atrevió a reclamar a Joab que dejara de perseguir a sus hermanos. Joab, por su parte, le recordó a Abner que el primero en llamar a la guerra fue justamente Abner. Joab, sin embargo, dejó de perseguir a Abner y los dos ejércitos se retiraron a sus ciudades, uno hacia el norte y otro hacia el sur. Los del sur, es decir, los de David o los de Judá, dice que perdieron 19 hombres, pero los del norte, es decir, los de Saúl o los de Israel, perdieron 360. Después de esta derrota, parece que Abner pensaba en la posibilidad de establecer una reconciliación como lo demostraría después, pero Joab, después de la muerte de su hermano Asael, no descansaría hasta tener venganza en sus manos y matar a Abner. Una vez comenzada la guerra, no terminó hasta después de mucho tiempo, aunque también sabemos que no duró más de 2 años, ya que Isboset reinó solamente 2 años.
Un sometimiento de parte de Abner hubiera evitado este enfrentamiento fratricida, pero tomó algún tiempo para que Abner se sometiera a la autoridad de David. Pero antes hubo una larga guerra entre lo que se llama la casa de Saúl y la casa de David, es decir, la tribu del norte, las tribus del norte y las tribus del sur. El comienzo del capítulo 3 es concluyente. La casa de David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Podemos leer que Abner fue acusado por Isboset de juntarse con Rispa, quien había sido concubina de Saúl. Después de la muerte de Saúl, la concubina pasaba legalmente a ser la concubina de Isboset. Isboset confrontó a Abner preguntándole: ¿por qué te has unido a la concubina de mi padre? En realidad, esta ya no era la concubina de su padre, sino que de Isboset. Pero Isboset no tuvo el valor de decirle a este general: mi concubina. Abner, por su parte, se enfureció. Su enfurecimiento deja ver su culpabilidad en cuanto al asunto. Si Abner tomó la concubina de Isboset, se descubre que Abner no respetaba a Isboset como rey, sino que lo consideraba su títere y tenía intenciones de llegar a ser el rey. El tener como esposa a Rispa le daría más prestigio ante el pueblo. Abner no quiso someterse a la autoridad de Isboset, ni quiso reconocer su pecado cuando fue confrontado por este. Por el contrario, Abner se presentó como ofendido ante el reclamo de Isboset. Abner no aceptó su pecado porque su corazón estaba cegado por el pecado. Sucede a menudo que la persona que está en pecado y que no busca el arrepentimiento culpa a otros por su propio pecado y se vuelve en contra de quienes lo confrontan. Así, Abner no reconoció su culpabilidad, sino que se volvió en contra de Isboset y se alió a David. Ante la presencia de Isboset, Abner reconoció a David como el escogido de Dios. Abner, por su propio beneficio, reconoció el éxito que David estaba teniendo. Isboset no pudo responder a las amenazas de Abner, ya que le tenía mucho temor. Isboset no era un verdadero líder. Las tribus del norte estaban siendo guiadas por un rey de carácter débil y un jefe militar que no reconocía la autoridad de dicho rey. Cuando Abner vino a Hebrón, David le recibió bien y le hizo un banquete. La preciada paz se había logrado, quedando David como único rey sobre todo Israel, tanto en el norte como en el sur. Abner promete a David llevar la noticia a las tribus de Israel o las tribus del norte para que realizara el pacto. Pero lamentablemente Joab se entera de que Abner estuvo ahí y con engaño lo hace regresar y lo mata, lo que provoca un lamento en David, quien recalca su inocencia sobre la muerte de Abner. Y acá en este hecho vemos cómo la sed de venganza finalmente es saciada y termina ejecutando finalmente en este episodio. David dice así, dice: hoy soy débil, aunque ungido rey. Ninguna persona está capacitada para desempeñar el trabajo de Dios. Cualquier persona que es llamada de Dios se ve angustiada por su pequeñez ante tan grande labor. Moisés se vio pequeño, tardo en habla y sin armas, ante la gran misión de hablar a Faraón y sacar a su pueblo de Egipto. Mas Dios le aseguró que iría con él y que haría maravillas con solamente una vara. Por su parte, Isaías vio su impureza ante la visión de la santidad de Dios, mas Dios mismo lo limpió de su impureza y lo llamó a predicar. O también Pablo, quien se vio muchas veces incapacitado por un aguijón en la carne ante la gran misión que tenía por delante, mas Dios le enseñó que su gracia se fortalecía en la debilidad de éste. El llamado de Dios para David no era un llamado fácil de llevar a cabo, tenía que reinar sobre todo un pueblo que hasta ahora, aparte, estaba desunido. Es difícil para una persona gobernarse a sí misma y a su familia, no digamos cuánto significaría gobernar todo un pueblo. El llamado de David lo llamaba a tomar cargo de una esfera que no es fácil de manejar y controlar, como es la esfera de gobernar una nación. David tomó en serio el llamado de Dios y buscó siempre fortalecerse en Dios. Por lo tanto, entre esta historia es bueno meditar en lo lamentable que es la sed de venganza. Cuando leamos hoy día, meditemos en esto, lo lamentable que es tener esta sed de venganza, cómo la ansiada paz se ve truncada por el pecado humano y sobre todas las cosas, la necesidad que tenemos de un Rey justo, santo y lleno de amor como nuestro Señor Jesucristo. Una buena pregunta para el día de hoy y que puedas meditar en las escrituras que vamos a leer sería: ¿tenemos algo o tienes algo en contra de alguien el día de hoy?
Quizás es un buen día para perdonar. Quizás es un buen día si es que realmente anhelas y deseas paz, comienza por otorgarla tú mismo. Es bueno recordar lo que nos dice nuestro Señor en Mateo capítulo 5 versículos 23 y 24, donde decía, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero, reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Así que, hermano y hermana, haz que hoy sea el día de la reconciliación.